La historia comienza con Mark, un detective de Los Ángeles, llegando a la comisaría. Se reencuentra con un viejo amigo y colega, quien lo recibe con un abrazo. Mark está allí para recoger a su hijo Trent, que ha vuelto a meterse en problemas. Trent está inconsciente en una celda de detención, mostrando la difícil situación en la que se encuentra. Mark, frustrado, le pide a su amigo que arreste a Trent, creyendo que es la única forma de que aprenda. Su amigo le informa que ha convencido a la otra parte para que no presente cargos, dándole a Trent una última oportunidad. Mark lleva a Trent, aún aturdido, a su camioneta para llevarlo a casa. Le advierte a Trent que si quiere arruinar su vida, debe hacerlo solo. Justo cuando están a punto de irse, la camioneta no arranca, dejándolos varados. Sin otra opción, deciden tomar el metro para volver a casa. En el metro, Mark intenta razonar con Trent sobre su comportamiento autodestructivo. Trent se justifica, diciendo que solo golpeó a un tipo una vez, aunque con graves consecuencias. Mark, desesperado, admite que ya no sabe qué hacer con su hijo. De repente, las luces del tren parpadean y se produce un fuerte temblor. El tren se detiene bruscamente en medio del túnel, causando confusión entre los pasajeros. La conductora Audrey intenta comunicarse por radio, pero los sistemas no funcionan. Otro temblor sacude el vagón, aumentando el pánico de los pasajeros. Una misteriosa y potente luz azul aparece en el exterior, visible desde las ventanas del tren. Audrey grita desesperadamente a todos que no miren la luz. La advertencia se repite, creando una atmósfera de terror e intriga. Un pasajero ignora la advertencia y abre la puerta para salir, atraído por la luz. En el andén, la gente es absorbida hacia el cielo por la luz azul. Audrey organiza la evacuación, guiando a los pasajeros restantes a través de los túneles. Mientras escapan, ven una enorme nave alienígena sobre la ciudad. La nave emite los rayos de luz azul que abducen a la población. El grupo de supervivientes se da cuenta de que la ciudad está vacía. Una de las naves desciende y comienza a abducir a la gente directamente de la calle. Mark protege a Trent, ordenándole que se quede detrás de él. Mark es golpeado por la luz y comienza a mostrar extrañas venas azules en su piel. Trent se da cuenta de que la luz es lo que estaba causando las abducciones. Trent ayuda a su padre a recuperarse del impacto de la luz. Se preguntan si se trata de un ataque terrorista, pero la escala es demasiado grande. Trent describe cómo la luz succionaba a la gente como un cañón. Deciden que su única oportunidad es llegar a la estación y buscar una salida. En la estación se encuentran con otro superviviente, García, un guardia de seguridad del metro. Mark, como policía, toma el mando y decide que deben seguir moviéndose. Audrey sugiere una ruta de escape a través de un nuevo túnel en construcción. El grupo decide seguir el plan de Audrey, esperando encontrar a los militares en la costa. En el camino se encuentran con Sarge, un veterano ciego que se une a su grupo. Después de caminar toda la noche, llegan a una zona de servicio del túnel. Mark usa una radio de la policía para pedir ayuda, informando de su ubicación. Ven aviones de combate humanos luchando contra las naves alienígenas en el cielo. La radio les ordena dirigirse a la marina, donde se está realizando una evacuación. Una nave alienígena los detecta y comienzan a correr para salvar sus vidas. Una explosión masiva, posiblemente nuclear, destruye gran parte de Los Ángeles. Trent deduce que fue una bomba táctica de corto alcance, por eso sobrevivieron. En los túneles, se encuentran con una criatura alienígena por primera vez. La criatura le arranca el cerebro a una de las supervivientes. El grupo huye aterrorizado, escalando para escapar de la criatura. Trent logra matar al alienígena, pero otro aparece inmediatamente. Más criaturas los persiguen, obligándolos a adentrarse más en los túneles. García resulta herido, perdiendo mucha sangre mientras huyen. García se sacrifica, quedándose atrás para darles tiempo a los demás de escapar. Finalmente llegan al puerto, su última esperanza de evacuación. Ven un barco militar en el muelle y corren hacia él. Una criatura gigante, un tanque alienígena, emerge y ataca a Trent. Mark es atrapado por el rayo de luz de una nave mientras intenta salvar a su hijo. Trent es arrojado violentamente por el alienígena y queda inconsciente. Mark es absorbido por la nave nodriza, ascendiendo hacia un destino incierto. Mark se despierta dentro de la nave, en una pila de cuerpos humanos. Conoce a Elaine, una mujer embarazada que también fue abducida. Descubren que los alienígenas están cosechando cerebros humanos. Un tentáculo robótico extrae el cerebro de una víctima y lo implanta en una criatura biomecánica. Elaine entra en trabajo de parto, un proceso acelerado por la exposición a la luz. Ella explica que la luz hizo que su bebé creciera rápidamente dentro de ella. Los cerebros humanos son usados para controlar las máquinas de guerra alienígenas. Mark ayuda a Elaine a dar a luz en las horribles condiciones de la nave. Con su ayuda, Elaine da a luz a una niña sana. Elaine se sacrifica para que Mark y la bebé puedan escapar, haciéndole prometer que la protegerá. Mark le promete a Elaine que encontrará a su hijo y salvará a su hija. Mark, con la bebé, comienza a luchar para abrirse paso a través de la nave.
Ve a Trent a punto de ser procesado por los alienígenas. El cerebro de Trent es extraído, pero en lugar de ser desechado, es colocado en un alienígena líder. El cerebro de Mark también es extraído y colocado en un dron alienígena común. Sin embargo, la conciencia de Mark sobrevive a la transferencia. Ahora en un cuerpo alienígena, Mark se revela y comienza a luchar contra sus captores. Encuentra a Sarge, quien también fue abducido, y lo libera. Mark busca desesperadamente a su hijo dentro de la caótica nave. Encuentra a Trent, ahora en el cuerpo de un poderoso guerrero alienígena, pero con su mente intacta. Padre e hijo en sus nuevas formas, se reúnen para luchar juntos. Deciden destruir la nave desde adentro para detener la invasión. Trent usa su nuevo y poderoso cuerpo para abrir un camino. Sarge se sacrifica, cayendo al vacío para que Mark y Trent puedan continuar. Mark y Trent logran destruir el núcleo de control de la nave. La nave nodriza comienza a caer del cielo, fuera de control. La nave se estrella violentamente en una jungla en Laos, en el sudeste asiático. Mark se reúne con la bebé, que ha crecido visiblemente en poco tiempo. Mark, Trent y la bebé son encontrados por un grupo de resistencia humana local. El líder de la resistencia, Sua, los lleva a su base oculta. Los supervivientes son tratados con sospecha, pero también con cautela. Sua explica que han estado luchando contra los alienígenas desde que llegaron. Mark se da cuenta de que los otros drones alienígenas son humanos esclavizados. Cree que si él pudo liberarse, los demás también pueden. La bebé sigue creciendo a un ritmo alarmante, preocupando a Mark. Mark decide nombrar a su esposa fallecida, Rose, en su memoria. Conocen a Harper, un médico y científico que trabaja con la resistencia. Harper examina a la bebé y se sorprende al saber que solo tiene 3 días de vida. Harper descubre que el ADN de la niña ha sido alterado, haciéndola única. Mark cree que la niña es la clave para liberar a los otros humanos controlados. Harper tiene malas noticias, el rápido crecimiento está matando a la niña. Necesita una transfusión de sangre, pero su tipo de sangre es desconocido. Trent, cuyo cuerpo también fue modificado, se ofrece como donante. Harper analiza la sangre de la niña y descubre que puede revertir el control mental alienígena. Harper teoriza que los humanos fueron plantados en la Tierra por los alienígenas para ser cosechados. El plan es cargar la sangre de la niña en un proyectil y dispararlo al sistema central de una nave. La resistencia se prepara para un asalto a una nave alienígena derribada. Una joven luchadora de la resistencia llamada Kanya guía al equipo. Kanya queda atrapada en un campo de minas mientras los alienígenas se acercan. Se sacrifica, detonando las minas para destruir a los enemigos y despejar el camino. La base de la resistencia es atacada por una fuerza alienígena masiva. Mark se da cuenta de que uno de los drones es su hijo, y debe luchar contra él. Mark le promete a la niña, ahora llamada Rose, que la mantendrá a salvo. La batalla por la base de la resistencia comienza, con los humanos superados en número. Sua lucha valientemente, pero es superado por un tanque alienígena. Harper es herido de muerte, pero le dice a Mark que él es un superviviente. Mark y Trent se enfrentan al líder alienígena en una batalla final. El líder alienígena toma a Rose, pero ella usa sus poderes para defenderse. Mark le da al líder alienígena una bomba, sacrificándose para destruirlo. Trent usa su fuerza para acabar con el líder alienígena debilitado. Trent le dice a su padre que hicieron más que sobrevivir, evolucionaron. Trent le pregunta a Rose si le gusta su nombre, y ella responde afirmativamente. 10 años después, la resistencia ha crecido con Rose como una joven líder. Ahora, la humanidad no solo se defiende, sino que lleva la lucha a los alienígenas. Con Trent pilotando una nave alienígena recuperada, se preparan para contraatacar a escala global. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.